Hay una puerta en Jerusalén que ha permanecido cerrada por siglos, una puerta sellada con piedra, misterio y profecía. Se alza sobre el muro oriental de la ciudad antigua, enfrentando el Monte de los Olivos, y su nombre resuena con poder profético, la Puerta Dorada. ¿Qué pasaría si te dijera que esta puerta tiene un rol clave en el regreso del Mesías? ¿Y si hoy estuviera ocurriendo algo que podría ser la antesala de su apertura? Según la tradición judía y cristiana, esta no es una puerta cualquiera. Es la entrada por la que, según Ezequiel, la gloria del Dios de Israel regresará. Es por allí donde, según las Escrituras, el Mesías hará su entrada triunfal. Y, durante siglos, enemigos espirituales han intentado sellar esa promesa, literalmente. En Ezequiel 44, el profeta escribe: entonces me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, que mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Jehová: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará, por tanto, cerrada. Ezequiel 44, 1, 2. Este pasaje, ignorado por muchos, encierra un código profético. Porque si Dios entró por esa puerta, también regresará por ella. El cierre no fue el final. Fue una señal, un sello, una espera sagrada. Y ahora, con los rumores recientes que se han extendido sobre movimientos en esa zona, teorías sobre una posible apertura o preparación espiritual, muchos se preguntan: ¿estamos viendo el cumplimiento profético en tiempo real? La historia nos muestra que esta puerta fue sellada por el Imperio Otomano en el año 1541, en un intento por evitar que el Mesías judío entrara a Jerusalén. Como si el poder humano pudiera detener el plan eterno. Frente a ella, incluso se construyó un cementerio musulmán, creyendo que un sacerdote no se contaminaría al cruzar por ese lugar. Pero, ¿acaso la profecía puede ser detenida por la lógica humana? Hoy, las redes, los noticieros alternativos y algunos testigos locales han comenzado a hablar de algo inquietante: movimientos extraños, sonidos cerca de la Puerta Dorada, señales que muchos interpretan como preludio a un gran acontecimiento. Algunos afirman que ciertos grupos están presionando por abrir la puerta. Otros sostienen que hay cambios en la estructura. Lo cierto es que, si esta puerta se abre, no será un hecho político. Será un eco en el reloj profético. ¿Te das cuenta de lo que esto podría significar? El regreso de Cristo no es una alegoría. Es una promesa. Una advertencia. Un acontecimiento que sacudirá los cielos y la tierra. Y cada señal en Jerusalén, cada movimiento cerca de la puerta oriental, nos grita que el tiempo está avanzando hacia ese clímax glorioso y temido. Este video no es una simple curiosidad histórica. Es una alerta espiritual. Porque si la puerta de oro comienza a abrirse, debemos preguntarnos: ¿está preparada tu vida para recibir al Rey de Gloria? Y más importante aún, ¿estás vigilando las señales que Él dejó? Jesús dijo en Mateo 12 y 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. A las puertas. ¿Lo ves? No estamos hablando de símbolos vacíos. Estamos ante señales visibles que conectan el pasado con el presente, y apuntan al futuro eterno. La profecía no está dormida. La profecía está tocando la puerta. Comenta ahora mismo: ven, Señor Jesús, si tú también estás esperando su glorioso regreso. Esa frase es más que palabras. Es un clamor del alma. Una declaración de fe. Una respuesta al llamado divino. Y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar te abrirá los ojos, y quizá también, el corazón. Para comprender la magnitud espiritual de lo que representa la Puerta de Oro de Jerusalén, debemos sumergirnos en la Escritura, en la historia del templo y en la narrativa profética que une la primera venida del Mesías con su retorno glorioso. No estamos hablando de una puerta común, sino de un umbral sagrado, cargado de significados eternos. Comencemos con el profeta Ezequiel. En el capítulo 43, leemos una visión impresionante: y me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí, la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Ezequiel 43, 1, 2. En esta escena, la gloria de Dios, Sejina, regresa desde el oriente y entra por esa puerta. Esto no es simbólico, es una visión del regreso de la presencia divina a Jerusalén. Un regreso que se conectará más adelante, escatológicamente, con la venida del Mesías. Y justo después, en el capítulo 44, se nos da una instrucción clara sobre esa misma puerta. Entonces me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, que mira hacia el oriente, y estaba cerrada.
Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará, por tanto, cerrada. Ezequiel 44, 1, 2. Esta orden divina, el cierre de la puerta oriental, no fue una casualidad arquitectónica. Fue una señal profética. El Señor la cerró, hasta el día señalado. Ese cierre no representa un rechazo, sino una pausa divina. Una espera. Una puerta cerrada que aguarda ser abierta por aquel que tiene la llave de David. Ahora bien, ¿cuál es esta puerta en términos físicos? La actual puerta dorada, también conocida como Puerta de la Misericordia o Sara Rachamim en hebreo, es una de las 8 puertas del muro que rodea la ciudad vieja de Jerusalén. Es la única que está completamente sellada. La tradición sostiene que fue por esa misma puerta que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9, 9. Esta entrada marcó el comienzo de la semana final de Jesús antes de la cruz. Pero no fue solo un acto mesiánico del pasado. Fue una señal del futuro. Porque así como entró humildemente, volverá en gloria, y los profetas afirman que será por ese mismo camino. Ahora, detengámonos en el Monte de los Olivos. Esta colina, que se levanta justo frente a la Puerta Dorada, al otro lado del Valle de Cedrón, es el lugar desde donde Jesús ascendió al cielo, según Hechos 1, 9-12. Y fue ahí mismo donde los ángeles dijeron a los discípulos: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1-11. Es decir, regresará al mismo lugar. El profeta Zacarías nos da más detalles aún, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14, 4-9. Por lo tanto, desde el Monte de los Olivos, el Mesías descenderá, y frente a él se alza la puerta oriental. Su destino. Su entrada. Pero aquí hay un dato histórico aún más inquietante. En el año 1541, el sultán otomano Suleimán el Magnífico ordenó sellar esta puerta con piedras. No fue un accidente. Fue un acto consciente. Los historiadores creen que los musulmanes conocían las profecías judías y querían evitar que el Mesías ingresara a Jerusalén por esa entrada. Además, como mencionamos antes, colocaron un cementerio musulmán frente a la puerta. La razón detrás de esto se basaba en una interpretación errónea de la pureza sacerdotal. Se creía que el Mesías, siendo un descendiente sacerdotal, no querría contaminarse al pasar por un lugar de muertos. Pero esto revela más miedo que fe. Porque no hay tumba que pueda frenar al autor de la vida. No hay muro que detenga al rey que resucitó. Todo esto hace que la puerta de oro no solo sea una reliquia arquitectónica, sino un símbolo escatológico. Es el punto de contacto entre cielo y tierra. Entre el pasado y el futuro. Y está justo donde la profecía lo dijo. Incluso en la liturgia judía tradicional, hay referencias al Mesías que entrará por esa puerta en los días del fin. En algunos textos del Talmud y en la literatura midrásica, se afirma que la redención final vendrá desde el oriente, desde el Monte de los Olivos, directo hacia esa misma puerta. Te das cuenta de cómo cada pieza encaja. Una puerta cerrada. Un monte sagrado. Un rey que ascendió y que volverá al mismo lugar. Y una ciudad, Jerusalén, que es el reloj profético de Dios. Jesús lloró por Jerusalén. Y dijo: no me veréis más, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 11:39. Esa frase no fue retórica. Fue una promesa. Jerusalén volverá a ver a su rey. Y cuando eso ocurra, el mundo entero sabrá que el Mesías ha regresado, no en humildad sobre un asno, sino en gloria, poder y majestad. Y todo comenzará por esa puerta. Pero espera, porque hay más. Mucho más. Lo que está ocurriendo hoy, en este mismo momento, en Jerusalén, podría estar marcando el inicio del cumplimiento visible de estas antiguas promesas. Los profetas hablaron, la escritura lo anunció, y la historia lo selló. Pero ahora, en pleno siglo XXI, algo está ocurriendo. Las señales no son solo páginas antiguas. Están apareciendo delante de nuestros ojos. Y la pregunta se vuelve inevitable: ¿estamos presenciando el preludio del regreso del rey? La puerta de oro, durante siglos, ha permanecido cerrada, sellada, vigilada. Pero recientemente, una serie de acontecimientos ha hecho que muchas miradas vuelvan a posarse sobre ella. Informes locales,
Videos filtrados y testigos presenciales han comenzado a hablar de movimientos cerca de la muralla oriental. Algunos afirman haber visto estructuras removidas, sonidos provenientes del subsuelo, e incluso intentos discretos por acceder a la zona desde el interior. Pero eso no es todo. En los últimos años, ha habido un resurgimiento del deseo por reconstruir el templo en Jerusalén. Grupos religiosos, como el Instituto del Templo, han avanzado en la preparación de todos los elementos necesarios para los sacrificios, los utensilios del templo e incluso la formación de sacerdotes levíticos. Todo está casi listo. Todo, menos el lugar. ¿Y cuál sería la entrada al templo reconstruido? Exactamente, la puerta oriental. Ahora bien, ¿es esto solo coincidencia? En paralelo, los conflictos geopolíticos alrededor de Jerusalén no han cesado. Las tensiones entre Israel y sus vecinos se han intensificado. Las naciones están enfocadas, como nunca antes, en esta ciudad aparentemente pequeña. Pero eso es precisamente lo que predijeron los profetas. Zacarías 12:3 dice: acontecerá en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. No estamos viendo ya esta convergencia de miradas y tensiones sobre Jerusalén. Además, el Monte de los Olivos, el lugar desde donde se espera que el Mesías regrese, ha sido el foco de renovadas actividades. En los últimos años, se han reabierto antiguos caminos procesionales. Se han hecho excavaciones que han revelado ruinas conectadas al periodo del Segundo Templo, caminos que podrían haber sido utilizados en la entrada triunfal de Jesús. ¿No será que todo se está alineando para preparar el camino nuevamente? Incluso en el ámbito espiritual, los tiempos están cambiando. El hambre por respuestas proféticas ha aumentado. Personas de todo el mundo, creyentes y no creyentes, están buscando señales, tratando de entender por qué todo parece tan inestable. Las crisis mundiales, las pandemias, los colapsos financieros, las guerras y rumores de guerra, todo nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 24. Dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6-8. ¿Y qué vemos hoy? El incremento del conflicto armado, terremotos más frecuentes e intensos, fenómenos climáticos extremos, pandemias globales, y un sistema económico al borde del colapso. ¿Es todo esto casualidad? A la vez, la persecución a los cristianos se ha intensificado en muchas partes del mundo. Se está cumpliendo lo que Jesús dijo en Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Todo esto nos lleva a una inquietante posibilidad: ¿podría la reapertura de la puerta dorada estar más cerca de lo que pensamos? Hace apenas unos años, en 2019, se registró un evento inusual. Por un corto periodo, una parte del área de la Puerta de Oro fue abierta por decisión de autoridades islámicas locales. Aunque se cerró nuevamente tras presiones políticas, ese breve momento encendió las alarmas de los estudiosos bíblicos. No fue el cumplimiento profético definitivo, pero fue un ensayo, un anticipo. Y mientras tanto, el Monte de los Olivos, justo enfrente de la puerta sellada, permanece como testigo silencioso. Desde ahí se contempla Jerusalén. Desde ahí el Mesías ascendió. Y hacia ahí regresará. ¿Te das cuenta? Todo apunta a ese punto exacto del mapa espiritual. Y hay más. Algunos han comenzado a reportar apariciones de patrones proféticos en los cielos, alineaciones astronómicas, eclipses lunares en fiestas judías, señales celestiales similares a las descritas en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Estamos en los últimos minutos del reloj profético. Las naciones están tambaleando. La creación gime. La moral global está en decadencia. Y Jerusalén sigue siendo el epicentro. Porque todo comienza y termina ahí. Y lo que pase con esa puerta, no es un detalle arquitectónico. Es una señal del cielo. ¿Y tú? ¿Estás viendo las señales? ¿Estás discerniendo los tiempos? Porque Jesús reprendió a los líderes religiosos de su tiempo diciendo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Mateo 16:3. Estamos cometiendo el mismo error. Los fariseos tenían la profecía. Tenían el templo. Tenían el conocimiento.
Pero no reconocieron la venida del Mesías. Y si nosotros, con todo el acceso que tenemos, tampoco estamos viendo lo que Dios ya está revelando. La puerta de oro sigue cerrada, por ahora. Pero todo parece indicar que algo se aproxima. Y cuando esa puerta se abra, no será por manos humanas. Será porque el Rey de Gloria se acerca. ¿Estás preparado para ese día? El análisis profético no puede ser superficial. Para entender la magnitud de lo que representa la puerta dorada, debemos mirar más allá de la piedra y el metal. Debemos ver con ojos espirituales. Porque esta puerta no es solo un símbolo, es un marcador escatológico. Una línea entre dos eras. Un umbral entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Recordemos lo que dijo el profeta Ezequiel, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella, estará, por tanto, cerrada. Esto no solo señala el pasado glorioso del templo, sino que anticipa un futuro glorioso aún por manifestarse. El cierre fue temporal. La reapertura será eterna. En el mundo bíblico, las puertas siempre han tenido un significado espiritual profundo. Eran lugares de entrada, de juicio, de proclamación. En la puerta de la ciudad se sentaban los ancianos a juzgar. En la puerta se proclamaban los decretos reales. Y en la puerta oriental, según la profecía, el Rey Eterno hará su entrada final. Salmo 24, 7-10 nos ofrece una de las imágenes más majestuosas del regreso de Cristo. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¿No es sorprendente? La profecía clama que las puertas se abran. ¿Y cuál puerta más significativa que aquella por la cual la gloria de Dios ya entró, y por la cual volverá? Pero esto no es solo una profecía gloriosa. También es una advertencia. Porque la reapertura de la puerta dorada implica el inicio de una nueva etapa en el plan divino, el juicio de las naciones, la separación de los justos y los impíos, la coronación visible del Rey de Reyes. Apocalipsis 19, 11-16 describe este retorno con un poder que estremece. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no viene esta vez como siervo sufriente, sino como juez soberano. Y aquí es donde el corazón debe temblar. Porque cada señal cumplida, cada movimiento en Jerusalén, cada agitación espiritual que sacude al mundo, nos grita que el tiempo de la gracia está avanzando hacia su fin. En Mateo 25, Jesús nos narra la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al esposo. Todas se durmieron. Pero cuando vino el clamor a medianoche, solo las prudentes estaban listas. Las otras llegaron tarde. Y entonces, la puerta se cerró. ¿Lo ves? Otra vez, la puerta. La imagen profética es clara, hay una puerta de entrada, pero también hay un tiempo de cierre. Esto se conecta con Lucas 1:25, donde Jesús dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No todas las puertas se abren eternamente. La gracia es amplia, pero no infinita en tiempo. El mismo que vendrá por la puerta dorada, cerrará la puerta de la oportunidad para muchos. Por eso es urgente estar preparados. Porque el día y la hora nadie lo sabe. Y las señales no son advertencias vacías, sino misericordia activa. En Apocalipsis 3, 7, Jesús se presenta como, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él es quien abrirá esa puerta. No serán los hombres. No será un gobierno. Será el Mesías mismo. Y cuando lo haga, todo cambiará. El profeta Zacarías dice que cuando Él regrese, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Zacarías 12:10. El arrepentimiento vendrá, pero será acompañado de juicio. Las naciones serán juzgadas. El trono de David será restaurado. Jerusalén será purificada. Pero aún hay esperanza. Porque antes de esa entrada gloriosa, aún resuena una puerta espiritual que puede ser abierta hoy, la puerta del corazón. Apocalipsis 3:20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Esta es la puerta personal, íntima, que el Rey también anhela cruzar. Pero solo si tú la abres desde dentro.
Este es el contraste profético, una puerta física que será abierta al final, como señal del regreso del Mesías, y una puerta espiritual que debe ser abierta ahora, en fe y obediencia. Una anticipa el juicio, la otra ofrece redención. ¿Estás velando? ¿O estás dormido, como las vírgenes insensatas? ¿Está tu lámpara encendida, o se ha apagado? Porque cuando el cielo se abra y el Rey descienda, no habrá más tiempo para aceite. No habrá más advertencias. Solo cumplimiento. Solo gloria, o condenación. Y hay algo más que no podemos ignorar. La profecía sobre la reapertura de la puerta de oro no es un llamado a la especulación. Es un clamor a la santidad, a la vigilancia, a la fidelidad. Porque cada paso que da el mundo hacia el cumplimiento profético, debe ser correspondido con un paso que damos nosotros hacia el altar de consagración. Esta no es solo la historia del regreso de Cristo. Es tu historia. Porque si la puerta se abre, serás hallado dentro o fuera. A veces, las piedras hablan más fuerte que las palabras. Y cuando las piedras de Jerusalén comienzan a gritar, es señal de que el cielo está a punto de moverse. Lo que voy a contarte ahora no es especulación ni rumor. Es un hallazgo real, documentado por arqueólogos, registrado por historiadores, pero silenciado por muchos. Y cuando lo entiendas, verás por qué. En 1969, poco después de la Guerra de los 6 días, un grupo de arqueólogos israelíes comenzó una serie de excavaciones secretas bajo el monte del templo. El objetivo oficial era estudiar los cimientos herodianos del segundo templo. Pero lo que encontraron superó cualquier expectativa. Debajo del monte, en dirección al este, descubrieron un antiguo corredor subterráneo que, al seguirlo, parecía dirigirse directamente hacia la Puerta Dorada. La estructura estaba parcialmente colapsada, y por razones políticas y religiosas, las excavaciones fueron detenidas abruptamente. Las autoridades islámicas impidieron el acceso, y todo quedó en suspenso. Pero un breve informe de aquel hallazgo se filtró a la comunidad académica. Según los planos encontrados, el túnel podría haber sido parte de un sistema de acceso que conectaba el templo directamente con la puerta oriental. Algunos especulan que pudo ser utilizado por los sacerdotes durante ciertas festividades. Otros creen que pudo haber sido un paso reservado exclusivamente para el sumo sacerdote. Pero hay quienes van más allá, y sostienen que ese mismo corredor es parte del camino que el Mesías usará en su retorno, como un eco del pasado, y como preparación del futuro. ¿Y sabes qué es aún más impactante? En los últimos años, turistas y visitantes han reportado sonidos inusuales cerca de la Puerta Dorada, vibraciones, golpes, como si desde dentro de la tierra algo estuviera por romperse. Incluso algunos guardias afirmaron haber sentido temblores leves solo en esa sección del muro. ¿Es esto parte de una actividad sísmica natural? ¿O es que lo espiritual ya está empezando a tocar lo físico? Pero eso no es todo. En 2018, investigadores del Instituto del Templo revelaron algo que había pasado desapercibido durante siglos. En antiguos manuscritos rabínicos, se menciona una profecía poco conocida, que cuando el tiempo del Mesías se acerque, las piedras de la puerta de misericordia se agrietarán, y su eco se escuchará en la montaña. ¿Poesía? Tal vez. Pero lo más desconcertante es que, en ese mismo año, se formó una grieta visible en la parte superior del arco interno de la Puerta Dorada. No fue causada por un terremoto. No hubo impacto estructural. Solo apareció. Y desde entonces, no ha dejado de crecer lentamente. ¿Casualidad? ¿O una señal? Y hay más. Un manuscrito copto del siglo III, descubierto en Egipto en 2015, contiene un texto apócrifo sobre la segunda venida de Cristo. Aunque no forma parte del canon bíblico, lo que dice es intrigante, y verán la puerta de la misericordia resplandecer como el oro ardiente, y una voz como trompeta sonará desde el oriente, y el Rey justo entrará, y no saldrá más. Porque tantas referencias, en tantas culturas y tiempos distintos, apuntan a esa misma puerta. Porque los imperios han temido esa entrada. Porque está sellada, vigilada y rodeada por tumbas. Porque el enemigo lo sabe. Sabe lo que significa esa puerta. Sabe quién vendrá por ella. Sabe que cuando se abra, su tiempo habrá terminado. Y aquí viene lo más escalofriante. En 2021, imágenes satelitales revelaron una pequeña anomalía térmica justo sobre la Puerta de Oro. Una variación mínima de temperatura, como si detrás del muro algo estuviera generando calor. Se descartaron causas eléctricas. No hay cableado. No hay maquinaria. Solo piedra y tierra. Entonces, ¿qué es? ¿Será que la presencia divina ya está comenzando a acercarse?
¿Será que la gloria que Ezequiel vio viniendo desde el oriente ya está en camino? No es casualidad que la escritura diga que el regreso del Hijo del Hombre será, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, Mateo 12 y 27. El oriente es clave. El punto de entrada. La dirección profética del retorno. Y allí, en esa misma dirección, está la puerta de oro. Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. No estamos esperando una profecía incierta. Estamos viendo cómo el escenario profético se está levantando piedra por piedra, grieta por grieta, sonido por sonido. Puedes sentirlo. Es como si el cielo estuviera conteniendo el aliento. Como si los ángeles ya estuvieran alineados. Como si la historia misma estuviera empujando hacia el cumplimiento final. Cuando esa puerta se abra, no habrá más teorías. No habrá más debate. Solo verdad. Solo gloria. Solo el Rey. Dale me gusta al video si crees en la verdad profética. Porque no estamos aquí solo para mirar, estamos aquí para velar. Para despertar. Para proclamar. El Rey viene, y el umbral ya tiembla. Imagina por un momento que tu corazón es como una puerta. No una puerta cualquiera, sino una antigua, pesada, forjada en lo más profundo del alma. Una puerta que solo tú puedes abrir. Una puerta que, al igual que la puerta de oro en Jerusalén, puede permanecer cerrada por años, o abrirse en el momento preciso para que entre el Rey. ¿Está esa puerta abierta hoy? ¿O lleva tanto tiempo sellada que ya no oye los toques del Maestro? Apocalipsis 3 y 20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Esas palabras no fueron dichas a incrédulos. Fueron dirigidas a la iglesia de la Odisea. A creyentes. A personas como tú y como yo. Personas que, en medio del bullicio de la vida, habían cerrado la puerta al verdadero señorío de Cristo. Que vivían como si Él no estuviera tocando constantemente su vida. ¿Y qué hay de nosotros? Estamos demasiado distraídos para escuchar. Demasiado ocupados para responder. Jesús dijo, sed también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lucas 12 y 40. Esa preparación no es algo externo. No es asistir a una iglesia o memorizar versículos. Es un corazón alineado con el cielo. Un corazón que ha sido entregado completamente. Un corazón cuya puerta ha sido abierta, no una vez, sino cada día. Porque el Rey no busca visitantes esporádicos. Busca morada. Busca comunión. Busca entrega total. ¿Estás dispuesto a que Él entre y tome el trono de tu vida? Mira a tu alrededor. El mundo se está sacudiendo. Las estructuras caen. La estabilidad se desmorona. Y, sin embargo, muchos corazones siguen endurecidos, como muros antiguos, como puertas oxidadas por años de indiferencia. No es tiempo de rendirlo todo. Porque antes de que Él regrese por la puerta dorada, quiere entrar por otra puerta, la de tu alma. El Rey viene. Pero no viene como un invitado. Viene como Señor. Como dueño. Como Salvador o como juez. Y tú decides qué papel jugará en tu historia. Has abierto tu vida completamente a su voluntad. La Escritura nos llama a velar, no a adivinar. A preparar el corazón, no a calcular fechas. Jesús fue claro en Marcos 13, 35-36, velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, no sea que viniendo de repente, os halle durmiendo. Y si viniera esta noche, lo encontraría velando. ¿O dormido entre el ruido del mundo? Las vírgenes prudentes de la parábola no eran más inteligentes. Eran más diligentes. Tenían aceite. Estaban listas. ¿Y tú? ¿Tienes aceite en tu lámpara? ¿Brilla tu luz en la oscuridad? Porque mientras el mundo se burla, el cielo se prepara. Mientras muchos sellan la puerta de su fe, otros la abren con lágrimas, con clamor, con una entrega sincera. Y hay algo más que de saber. El enemigo también entiende el poder de una puerta cerrada. Su mayor estrategia no siempre es persecución, a veces es distracción. A veces es comodidad. A veces es mantenerte entretenido, seguro, tibio, para que nunca sientas la urgencia de abrir por completo tu vida al Rey. Jesús dijo en Apocalipsis 3, 15-16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Duro? Sí. Pero necesario. Porque el tiempo de tibieza ha terminado. Este es el momento de decidir.
de abrir, de rendirlo todo. No mañana, no después. Hoy. El espíritu y la esposa dicen, ven. Esa es la oración final de la Biblia. No una súplica de escapismo, sino una declaración de deseo, de urgencia, de expectativa, de anhelo ardiente por ver al Rey, por estar listos para su venida, por ser hallados fieles, despiertos, encendidos. Ven, Señor Jesús, puedes decirlo desde lo más profundo de tu ser. ¿O hay algo que lo impide? Quizás el orgullo. Quizás una herida. Quizás una cadena de pecado que aún no has soltado. Pero hay libertad. Hay poder en su sangre. Hay gracia para arrepentirte. Hay esperanza para cambiar. Y hay tiempo, pero cada vez menos. La puerta del corazón es como la puerta de oro. Puede ser abierta por un momento, o permanecer cerrada por generaciones. No esperes a que el juicio toque primero. Abre ahora. Rinde ahora. Ama ahora. Sirve ahora. Porque cuando Él venga, vendrá con poder. Pero también vendrá buscando fe. Lucas 18:8 dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Fe verdadera. Fe activa. Fe obediente. ¿La hallará en ti? No se trata de saber todo lo profético. Se trata de vivirlo. De encarnar la vigilancia. De ser luz en medio de las tinieblas. De vivir como si Cristo pudiera volver en cualquier momento, porque puede. Y cuando esa trompeta suene, cuando la puerta del cielo se abra, cuando los cielos se rasguen y el Hijo del Hombre descienda con gloria, que tú no estés distraído. Que no estés dormido. Que estés de rodillas, con la lámpara encendida, y el corazón abierto. Porque el Rey ya está cerca. Y está tocando. Todo lo que hemos visto hoy, las profecías, las señales, los hallazgos, el despertar espiritual, nos llevan a una única verdad ineludible: Cristo viene pronto. No como un rumor lejano. No como una esperanza abstracta. Sino como una realidad profética que ya está tocando la puerta de la historia. Y la gran pregunta no es cuándo sucederá, sino cómo te encontrará. La puerta dorada de Jerusalén sigue allí. Silenciosa. Sellada. Misteriosa. Pero no por mucho tiempo. Porque el plan divino avanza. La historia de la redención tiene fecha. El Rey de Gloria ya se aproxima. Y cuando sus pies toquen el monte de los olivos, y cuando el clamor del cielo retumbe sobre las murallas antiguas, esa puerta se abrirá. Y con ella, se abrirá el juicio y la gloria. El día del Señor será terrible para los impíos, pero glorioso para los que le esperan. No estás viendo este video por casualidad. Estás aquí porque el Espíritu Santo te está llamando. Porque hay algo en lo profundo de tu corazón que anhela más. Que clama por su presencia. Que entiende que el tiempo es corto, pero la promesa es eterna. La Escritura nos dice, cuando veáis que suceden estas cosas, erguid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 9:28. No temas. No te escondas. No postergues más. Ergue tu cabeza. Despierta tu espíritu. Prepara tu corazón. Porque las señales no mienten. El reloj profético está marcando los últimos minutos. Y la trompeta no tardará en sonar. Estás listo para encontrarte con Él. Este es el momento de actuar. De responder con fe. De caminar en obediencia. De proclamar con valentía. Porque si nosotros callamos, las piedras de Jerusalén gritarán. Las tumbas de los justos se abrirán. Los cielos se rasgarán. Y tú, amado hermano, amada hermana, eres parte de este tiempo final. Es hora de encender la lámpara. De cerrar la puerta al pecado y abrirla completamente a Jesús. De dejar atrás la tibieza, el miedo, la distracción, y abrazar la misión con todo tu ser. Jesús dijo, bienaventurados aquellos siervos a quienes su Señor, cuando venga, los halle velando. Lucas 12:37. Que tú seas uno de ellos. Y ahora, te invito a unirte a miles de creyentes que están despertando en todo el mundo. Comenta abajo con una sola frase poderosa: ven, Señor Jesús. Que ese clamor se eleve como incienso espiritual. Que sea una declaración de fe, de amor, de urgencia, de unidad. Dale me gusta a este video si crees que Cristo viene pronto. No por un algoritmo, sino porque cada acción que hacemos con fe extiende el alcance del Evangelio. Y compártelo con alguien que necesita oír esta verdad profética. No sabemos cuánto tiempo queda,
pero sí sabemos que aún hay almas por alcanzar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Este canal no es solo un espacio de contenido, es una comunidad de vigilantes, de siervos despiertos, de hombres y mujeres que aman su venida. Recuerda esto, el rey ya está en camino, y cada día que pasa es un día más cerca de su regreso. Mantente firme. Mantente fiel. Mantente alerta. Porque cuando la puerta de oro se abra, será el comienzo de la eternidad.